Hola, hola. ¿Cómo les fue de vacaciones? Nosotros sí trabajamos, man. No, yo sé que tú trabajaste. Yo sé que tú trabajaste. Hola, La bueno. semana pasada. Sí. Pues ya está Max aquí de nuevo con nosotros, como podrán ver. La semana pasada no estuvo. Ya se están empezando a conectar. Bienvenida, Kareni. Y bueno, decirles también que tenemos un tema para esta semana que propuso Ela la semana pasada. Entonces sí tenemos tema porque nos propusieron un tema. José Luis, bienvenido, José Luis. José Luis. Acuérdense que estos momentos entre Max y yo aquí con ustedes vía, pues, espérame, me está faltando algo que ya no me acordaba. Pues hacerlo también en Instagram. Ya la vez pasada lo probamos con Instagram para que vean cómo esto como que, buenas, José Luis. Vamos a tener una doble transmisión. Doble transmisión. No me sale a mí. Wow, qué moderno. No he sabido hacer este asunto. ¿Quieres lo voy a hacer desde acá? Mira, ve si puedes conectarte al Instagram del Círculo sí, Existencial, sí, claro. Sí. Y yo lo transmito desde el mío y tú desde el Instagram del Círculo Existencial y ahí vamos los dos. Vale. Ahí está. A ver, échate para atrás, Max. ¿Y después? ¿Ya está? ¿Ya en el Círculo Existencial? Ese es el Círculo Existencial. Exacto. Mira, aquí le pones aquí tu historia y entonces aquí le pones vivo. Y entonces ahí vamos a transmitir, a la par, vamos a transmitir en Instagram y en... Demasiada tecnología. Exacto. Demasiadas cámaras. Para sentirnos estrellas, ¿no? Así como, pero mira, no con cámaras por aquí, cámaras por acá y cámaras por acá. Es que tienes la cámara al revés, Max. Mira, ¿cómo le haces aquí para voltear la cámara? Ahí debe de ser. A ver si es cierto. ¿Ves? Muy bien, muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es transmitir en vivo. Entonces, yo le voy a dar aquí, transmitir. Voy a transmitir desde mi Instagram, simultáneamente. Parece que ya está comprobando la conexión. ¿Desde acá ya estamos transmitiendo? ¿Sí? ¿Ya estamos transmitiendo? No sé. Transmite en vivo, dice, enviaremos una notificación a algunos que no se lo pierdan. No, transmitirle tienes que apretar ahí, yo creo. Sí. El problema de esto es que tenemos que... Ok, ya ahora sí estamos transmitiendo. Wow, exacto, tenemos ¿cuánta tecnología? Júntate. Para que nos veamos, porque si no, no nos vemos. Júntate más, Max. ¿Cuánta tecnología? Bueno. Ve, me voy una sola vez y ya amplías la red de cobertura. Exacto. José Luis dices muy bien, que dice, le parece interesante y difícil el tema de hoy. Max, aquí casi no sales, déjame hacerte para acá para que salgas, porque si no, no sales. A ver, pero que también podamos leerla, alcanzar a leer los comentarios. Ok, yo cuido eso. Estamos probando este asunto desde la semana pasada de transmitir simultáneamente Facebook Live y Instagram, ¿no? Entonces, a la gente le gustó. Entonces podemos probarlo, estamos viendo ahí cómo funciona, ya estamos en el Instagram del Círculo Existencial, acuérdense, @Círculo Existencial para el Instagram del Círculo Existencial. Lo voy a transmitir también en el Instagram en vivo de mí, y simultáneamente en Facebook Live. ¿Es mejor parado que acostadito? Creo que el Instagram así es. Ok. Creo que tiene que ser paradito el teléfono. Si alguno de ustedes sabe al respecto, por favor, díganos para que por Facebook, sepamos. porque si no va a ser la locura de mensajes. No, la vez pasada yo sí lo hice, veía mensajes aquí, mensajes acá y así. Muy bien, mira. ¿De veras? No, Wow, qué novedad, hay conectados muchos. Exacto, ¿no? Entonces, Marta, qué bien, saludos. Rodrigo. Entonces, efectivamente, y todos los que se están transmitiendo, Ani, Israel, Luis, Alson G, algo así. Alison. Nextic. Tenemos muchos conectados, así podemos llegar a más gente. Entonces, gracias, qué buena onda. Alison G. Podemos llegar a más gente de esta manera, y entonces por eso es que vamos a estar conectados, vamos a estar probando esto como nos va un tiempo, el conectarnos vía Facebook e Instagram simultáneamente. Y como bien dice José Luis, hoy tenemos un tema difícil que lo propuso Ela, respaldado por tanto Ana de Uruguay como José Luis de España, para que hablemos de el tema, así le pusieron, ahorita vamos a decir nuestra opinión, psicopatología. Wow. Desde el punto de vista, obviamente, existencial, es el que nosotros, pues, es el que manejamos, ¿no? Entonces,
queremos hablar de este tema, del tema de la psicopatología, y hablar un poquito de nuestro punto de vista. Es un tema difícil, efectivamente. Podríamos decir que es un tema cuchi-cuchi. Es como la muerte. No, está peor, yo creo. Porque está difícil, está difícil. El tema de la muerte es menos como de diferentes opiniones, ¿no? Es un tema en donde podemos estar todos más parejos de acuerdo. Pero este tema, el tema de la psicopatología, puede ser un tema en el que probablemente no estemos todos de acuerdo. O sea, podría ser algo así. Bueno, José Luis ya nos comenta que hoy es festivo en España, pues no sé qué festejan, pero felicidades, José Luis. Ana, qué bueno que ya nos encontraste. Entonces, hablemos un poquito de este asunto. Déjame decirte primero lo que pienso. Ok. Así a bote pronto. A bote pronto, exactamente. Lo que podemos decir de entrada es que este asunto llamado de la psicopatología es una manera de referirse al sufrimiento, al sufrimiento humano, a los comportamientos, fíjate, primero a comportamientos que salen de la norma, un comportamiento que sale de la norma y que no es bien visto desde ahí, no es bien visto que salga de la norma. No sale de la norma de una manera que es agradable para los demás. Claro. No sale de la norma de una manera que los demás consideran que debería corregirse, que no debería estar en el llama tanto la atención que hay que quizá corregirlo o normalizarlo. Exacto. Tayane, saludos a Brasil. Fíjense, ya tenemos Uruguay, España, Brasil. Bien. Entonces, efectivamente, lo primero es que le llamamos, o se le suele llamar psicopatología, a una serie de situaciones y o comportamientos y o experiencias que salen de la norma y nos parecen o pensamos que deberían de normatizarse. Entonces, ahí yo ya de entrada le veo un problema, fíjese, de entrada es que surge desde un planteamiento normatizador. Surgen de un pensamiento que intenta ver las cosas como que deben de ser de una forma o de otra. Marco dice que está de acuerdo que las psicopatologías a veces están fuera de los estándares de la moral en turno. Por supuesto, tiene que ver con la moral en turno, Marcos, como tú bien lo dices, Marco. Entonces, el primer problema que le veo es ese. De fondo, tiene un sistema normatizador. Una manera, una perspectiva del mundo que implica que tendríamos que pensar de cierta manera. Perú también presente. Muy bien, Sandra. Entonces, eso es el primer problema. Yo había pensado ahí algo paralelo con eso. Dime. No sé cómo ponerlo, si antes o después. Que a ratos este paradigma de la psicopatología, como está pegado a la parte médica, además, pareciera que es la verdad verdadera y no simplemente otro punto de vista de intentar comprender al ser humano. Exacto. Fíjate, como bien lo dice Silvia Amelia, muy bien, exactamente, Silvia. Es una visión hegemónica desde un discurso biomédico. Lo dices muy bien, me gusta mucho cómo lo dices, estoy completamente de acuerdo. Ese es justo el primer problema. Es un problema de poder que se dice, y eso es parte del peligro, que se maneja desde un discurso de la salud, ¿no? Arriba Patagonia, dice Silvia, claro, hasta la Patagonia, saludos también. Entonces, es un problema de poder, pero que muchas veces se disfraza como un problema de salud, como un problema médico. Y quizá por eso es importante dimensionarlo, porque si no es como si estuviéramos dando puntos de vista alrededor de lo que es verdadero, que es lo biomédico. No, eso que hemos llamado verdadero, lo biomédico, lo hegemónico, toda esta política, es otro punto de vista nada más. Exacto. No es el punto de vista, porque si no parecería que los pequeños puntos de vista subjetivos están intentando hacer algo con eso que es objetivo, inamovible, verdadero, ¿no? De acuerdo. Además, es muy bueno lo que dices, Max. De alguna manera, estamos diciendo que se trata en el fondo de un asunto que tiene una buena cantidad de subjetividad. Es un asunto que tiene una buena cantidad a nivel de la experiencia, que es subjetivo y que intentamos hacerlo pasar por objetivo. Así es. ¿No? Cuando tiene una base subjetiva innegable. Esa es la trampa. Justamente. Yo diría que una de las trampas, ¿sabes? Una de las trampas. Y bueno, pues sí, muy bien, John. Saludos hasta Colombia. Fíjense, ahorita tenemos gente de Brasil, de España, de Uruguay, de Colombia, de Argentina. Entonces, muy bien que tenemos, además de, obviamente, de diferentes ciudades de la República Mexicana. Entonces, efectivamente, esto es algo interesante. Tenemos aquí ya
que el problema es que también no me acuerdo quién lo dijo, creo que fue John, que lo que puede ser psicopatológico en un contexto, en un ambiente, en un lugar, puede ser completamente normal en otro. Claro. Por ejemplo, lo que bajo cierto contexto puede ser considerado como esquizofrenia, lo mismo, exactamente lo mismo. En otro contexto se considera chamanismo, lo mismito. Yo pago por ir a eso. Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es parte de lo que vemos que es complejo de este tema. Pero hay dos aspectos más que me preocupan más. El lenguaje de la psicopatología es un lenguaje que puede usarse, fíjense, es algo para reflexionar, que puede usarse para, de alguna manera, como para insultar. Si yo te digo, ay, eres bien obsesivo, decirte obsesivo puede ser insultante. Decirle a una mujer histérica, ¿no? Puede ser un insulto. Entonces, de alguna manera, mientras que no ocurre lo mismo con los diagnósticos médicos. Claro. O sea, con los diagnósticos médicos no se ofende nadie por decirle, eres un diabético, ¿no? Eres un agripado. No, exacto. Pues, ¿cuál es el problema, no? Dice José Luis, sabemos lo que es la psicopatología desde el punto de vista médico y de salud mental, pero ¿cómo podemos ver psicopatología desde la perspectiva existencial? Exacto, José Luis. Justo parte de lo que queremos ver es justo eso, que un punto de vista existencial comienza por hacernos preguntas, comienza por cuestionar un poco, comienza por tratar de entender cómo, qué es lo que está ocurriendo para poder proponer algo. Entonces, justo es lo que estamos diciendo. Lo primero que podemos ver es que tenemos un problema, nos dice Marco Antonio que en la religión cristiana, en los pentecostales, se le llama intervención de Dios. Claro, lo que podría ser esquizofrenia en otros, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Lo que vemos aquí es que hay una serie de situaciones, por supuesto, que son distintas a las habituales, déjenme decirlo, porque la palabra normal, aunque significaría de la norma, es decir, de lo más común, a veces entendemos normal como bueno, entendemos normal incluso como sano. Fíjense qué cosa, ¿en qué momento cruzamos esas ideas? Normal con sano, normal con bueno, cuando normal es apenas lo de la norma, lo común. Entonces dejémoslo en lo habitual o lo común, ¿no? Entonces, hay situaciones a nivel de comportamiento, a nivel de experiencia, a nivel de forma de interrelación con el mundo o consigo mismo, con los demás. De expresión. Formas de expresión, me gusta, que salen de lo común, que salen de lo esperado para una cultura. A veces, esos comportamientos, experiencias, interacciones, expresiones, a veces producen sufrimiento en la persona que los realiza o en las personas que lo rodean. Creo que eso es innegable. Sí. Es innegable que hay algunas expresiones, comportamientos, experiencias o situaciones interrelacionales que producen sufrimiento en la persona que los vive o en quien los rodea. Ahora, ¿qué punto de vista vamos a aplicar para verlo? Ese es el asunto en donde lo existencial tiene algo que decirnos. Porque primero, son subjetivos, como ya dijo Max. Entonces, al ser subjetivos y dependen de cada cultura, etcétera, etcétera, ya nos dice que no hay una situación completamente tangible, absolutamente objetiva del asunto. En experiencias propias, visitando diferentes especialistas sobre una misma situación, yo viví 5 diferentes tipos de diagnósticos y todos eran como, pues, por el especialista. Exacto, por ejemplo, ¿no? A mí me pasó cuando tuve problemas con mi dedo, me dieron, visité 4 médicos diferentes, porque como que no me sentía cómodo y me decían, ve con este otro, ve con este otro. Fui con 4 grandes especialistas de mi dedo, de una cosa completamente física, y tuve 4 diagnósticos distintos de lo mismo, de mi dedo. Entonces, imagínense de la experiencia. Bueno, este asunto es interesante porque, les decía yo antes, el lenguaje que utilizamos además, el lenguaje típico de eso llamado psicopatología, es un lenguaje que puede provocar, que puede ser usado para insultar a otro, y eso nos tendría que dejar pensando. Claro. O sea, ¿por qué estamos utilizando un lenguaje que además tiene un uso en muchas sociedades, un uso de insulto?
Entonces, qué cosa tan especial, qué cosa tan rara. Entonces, déjenme que aquí me pasó algo raro. Volvimos, muy bien. Entonces, es un asunto particular, me explico, cosa como extraña. Luego, otra. No necesariamente se usa para insultar, pero puede provocar vergüenza. Entonces, la gente puede sentirse en vergüenza ante un diagnóstico psiquiátrico. No lo diría fácilmente, lo escondería. ¿Por qué? ¿Por qué se vive en vergüenza? Porque hay un cierto mensaje sociocultural a través de los típicos diagnósticos psicopatológicos que inducen una sensación de que la persona que los experimenta está fallando, no debería de fallar, está fallando en algo además que es de su propia voluntad, casi. Entonces está fallando, es por su propia voluntad y no debería estar fallando, está mal. Y ese está mal está de alguna manera presente y marcado en esos esquemas de estructura psicopatológica. Es por eso que muchos modelos existenciales, sobre todo el modelo existencial fenomenológico, no recurre a una mirada psicopatológica. No recurre a eso. Y déjenme decirles algo un poquito más, solo que quiero leer lo que dice Silvia. Silvia dice: los sucios, malandras, reos se encierran desde lo que excluye. Después vino la sanitarista, Francia y Alemania, etcétera. Se fue depurando y Chan, modelo hegemónico. Hasta hoy, con etiqueta, pronóstico, curso, evolución, palabras vinculadas a la no experiencia del ser. Fuera CIE 10, 11, ya se movió. Y DSM-5. Exacto, ¿no? Dice John, todas son aproximaciones. Bien, John, estamos de acuerdo. Son puras aproximaciones, son puras, incluso podemos decir, son puras metáforas. Claro. Si nos ponemos un poco más posmodernos, diríamos, son puros discursos, además, son textos. Y son aproximaciones. Buscamos una relación con el fenómeno que no comprendemos y por eso se psicopatologiza. John, por favor, vente para acá para que platiques con nosotros aquí desde la cámara, porque no podría estar más de acuerdo contigo, John. Efectivamente. Hablamos de que John desde Colombia nos está diciendo esto, que es una relación con una situación que ya describimos un poco antes, estas descripciones difíciles, etcétera, que todos podemos vivir, todos, y aparte varias veces en la vida, y que esta situación que vivimos es una situación que, como no la comprendemos, una de las formas que intentamos comprenderla es ponerle nombre. Creemos que si le ponemos nombre, claro, ya lo entendemos, ¿no? Por llamarle esquizofrenia, psicosis, ya lo entendemos. Pero lo cierto es que no importa qué nombre le pongamos, seguimos sin entenderlo. Nada. Exacto, es un engaño creer que por ponerle nombre lo vamos a comprender. Entonces dice, la vergüenza es para dominar, dice Silvia, de acuerdo. Algunos se acomodan a la vergüenza, de acuerdo, como un beneficio secundario. Exacto, son metáforas, exacto. Dice Ana, comprendo que es necesario cuidar los términos diagnósticos, pero cuando el consultante no duerme, no se alimenta bien y requiere de farmacología, necesitamos compartir un lenguaje entre psicólogos y psiquiatras. ¿Cómo sería desde lo existencial fenomenológico? Justo así ya voy. Allá vamos. Yo me pregunto, a ver, ¿realmente necesitamos compartir ese lenguaje? A mí, como psicólogo, a mí, como terapeuta, nosotros como psicólogos y terapeutas, ¿nos sirve? ¿De qué me sirve? Porque eso podríamos hablar. Son metáforas, ya estamos de acuerdo en que son metáforas. Pero esas metáforas, ¿me son útiles? Porque si la metáfora me es útil, estoy de acuerdo, podemos usarla. Ojalá no se nos olvide que se trata de metáforas. Pero si no se me olvida que se trata de metáforas, pues ¿por qué no las podría usar si me son útiles? Bienvenidas, usémoslas, por supuesto. El detalle es que lo que yo experimento como terapeuta, como psicólogo, es que a mí como tal, y desde un movimiento, desde una postura existencial fenomenológica, a mí no me sirve. No me sirve de nada. ¿De qué podría llegar a servirme? ¿De qué dicen que podría llegar a servirnos? De acercarnos mejor, de acercarnos más a la persona, ¿no? Pero en mi experiencia, lejos de acercarnos, nos aleja. De hecho, incluso el diagnóstico también aleja a la persona de la persona. Exactamente. Fíjate, dice Marco, quiero ser normal, Marco desde Reynosa, Tamaulipas, en México. Quiero ser normal porque así entro en el grupo. Tener una psicopatología es salirme del grupo y al salirme del grupo tengo una deformidad.
Dice, de ahí que al autismo le dicen patología, pero también neurodivergencia. Marta dice, yo soy oncóloga pediatra, pero mi hijo con autismo me ha llevado por otros caminos y ahora se sabe que varias psicopatologías son falta de suplementos como el zinc o vitamina B6 o muchos otros elementos que el cerebro no cuenta con el sustento y no es capaz de hacer conexiones cerebrales. Dice Marco, lo de sentir vergüenza me recuerda el caso de una señora que decía, mi hijo tiene Asperger, no es autista. Claro, como si ser autista fuera más vergonzoso, ¿no? Silvia dice, al poder le conviene que haya gente distinta, si no, ¿a quién le echan la culpa? El poder roba. De acuerdo, Silvia, si no, hay que tener a alguien a quien echarle la culpa. No. Sartre tiene un excelente ensayo sobre, que le llama La cuestión judía, sobre la cuestión judía, en el que Sartre dice que el pueblo judío es un pueblo al que le hemos echado la culpa en diferentes momentos históricos de un montón de cosas y por eso es que lo hemos querido exterminar en el Holocausto, etcétera, porque se le echa la culpa. Y dice Sartre, pero si no existieran los judíos, habría que inventarlos, claro. Dice Sartre, ¿no? Dice, y habría que inventarlos, ¿por qué? Porque necesitamos a alguien a quien echarle la culpa, una subjetividad, como bien dice Silvia, a la que se le pueda ir encima todo el aparato, todo el sistema de poder. Dice Rodrigo, las metáforas que utilizamos determinan lo que miramos o dejamos de mirar. Exacto. Próximo se puede convertir en prójimo, no ciudadanía, sí ciudadanía. Muy bien, bueno. Fíjense, lo que para seguir con este asunto de la propuesta fenomenológico-existencial, es, la propuesta diría, ¿te sirve? O sea, y si te sirve, ¿para qué? ¿Para qué te sirve el diagnóstico psicopatológico? ¿Sí? ¿Te sirve? A ver, es posible que te sirva esa metáfora. Primero, ¿sabes qué es una metáfora? ¿Lo reconoces como metáfora? Aquí me gustaría decir algo que he discutido mucho con un amigo mío. Él dice, yo sé que son metáforas. Sí, pero son metáforas que no se manejan como metáforas, como tú bien decías. Son metáforas que se manejan como si fueran verdades, como si fueran realidades de facto, como si fuera un diagnóstico completamente medido. Claro. Que además siempre le vamos descubriendo más y más. Entonces, ese es un primer problema. Son metáforas que no siempre se nos recordamos que son metáforas. Sí, natural, biología, son metáforas. Exacto. Pero nos han hecho creer que es la realidad. Exacto. Carla, desde Uruguay, también está conectada con nosotros y nos dice, coincido, en mi experiencia es el encuentro y el trabajo en relación, valorando al ser por quien es. Fíjate, Carla, justo vamos a estar en esta misma línea, que es lo existencial. Diríamos, ok, si tú dices que diagnosticar a alguien, ¿no? Que yo saber que Max es un neurótico, eso me hace estar más cerca de él. Pero más. Eso me hace estar más cerca de él, eso me ayuda a no poner distancias, eso me ayuda a comprenderlo, eso me ayuda a saber que tiene una gran complejidad, eso me ayuda a ser más compasivo con él. Por favor, todo el mundo piensa que es neurótico, ¿me explico? Si nos va a servir para eso sirve eso. Ahora sí que ¿dónde están los aplausos aquí? Ahí está. Por favor, sí, yo también quiero ser neurótico, créanme. Quiero que me vean como neurótico. Si eso significa que me van a mirar con mayor compasión, si eso significa que me van a mirar con mucho mayor, inclusive cariño, con más posibilidad de acercarse. Con más apertura. Exactamente. Pero ¿qué es lo que normalmente pasa? Si yo considero, como bien decía Marcos, si yo considero que él es neurótico, la gran mayoría de las ocasiones me sirve para decir, él es neurótico, yo no. Entonces, es porque él es neurótico y desde su neurosis, de su rollo, y entonces me sirve para... Él está enfermo, yo no. Exacto, para separarnos. Él está mal, yo no. Para separarnos, y además de separarnos, ahora sí que juntémonos para que salgamos bien las cámaras, es para separarnos, y desde ahí podemos fácilmente tener una postura, que denigre al otro, que rechace al otro, etcétera. Entonces, existencial y fenomenológicamente hablando, no necesitamos de la metáfora del diagnóstico psicopatológico. No lo necesitamos. Porque, ¿para qué serviría a mí si yo de todos modos no lo voy a medicar? O sea, si yo voy a medicarlo, a lo mejor me sirve porque quizá hay una farmacología para eso, quizá que lo dudo para muchísimas cosas, ¿no? Pero si yo no voy a medicarlo, sino voy a trabajar con él desde la
conversación, desde el ver cómo le ayudo a comprender su experiencia, cómo le ayudo a integrar su experiencia, cómo le ayudo a relacionarse con el mundo de maneras cada vez más amplias desde sus posibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo le ayudo desde ahí? Y entonces es ahí donde me pregunto, si a mí la fenomenología existencial me da las herramientas, las estrategias, los métodos, los caminos, las habilidades y las posibilidades de acercarme al otro sin tener que recurrir a eso, ¿por qué diablos recurro a eso? O sea, no tiene ningún sentido, perdón, pero no tiene sentido. Ahora, si tú no manejas la fenomenología existencial, quizá entiendo que quieras encontrar una forma de acercarte al otro. Y que en tu gana de acercarte al otro, incluso recurras al diagnóstico psicopatológico para tratar de acercarte al otro. Aunque en mi experiencia, más que alejarnos, más que acercarnos, nos aleja. Nos aleja. Exactamente. En mi experiencia, sirve para decirle al otro en qué nos puede fallar. Y entonces, cuando el DSM-5, el CIE-11, nos aumenta cada vez más el número de trastornos, nos está aumentando la posibilidad de fallarle al mundo. Nos está diciendo, me puedes fallar, de todas estas maneras me puedes fallar, y yo me voy a dar cuenta que me estás fallando. Claro, y es una falla, como ya veníamos diciendo, histórico-sociocultural, porque finalmente esos libros han evolucionado y han salido muchas cosas, han entrado nuevas cosas, entonces, como diría Sass, quizá más que una condición, es toda una política alrededor, ¿no? Claro, entonces, la postura fenomenológico-existencial, para ir cerrando, porque tenemos ya que ir cerrando este asunto, la postura fenomenológico-existencial no es que rechace la psicopatología, no es que no crea en la psicopatología, como algunos han dicho. Creo que no es del todo correcto decir no cree o rechaza. No se trata de rechazo o de no creer. Se trata más bien de que la perspectiva existencial fenomenológica dice, uno, todo eso llamado nosologías, trastornos o diagnósticos psicopatológicos son metáforas, primero. Metáforas y no realidades. Metáforas. Dos, las metáforas vale la pena que las usemos en la medida que nos sean útiles, que nos sean valiosas. ¿Principalmente para qué? Para acercarnos al otro, para comprender mejor al otro, para ayudar al otro a que se comprenda más a sí mismo. Obviamente desde el punto de vista fenomenológico existencial, porque eso es lo que nos interesa. Desde el punto de vista fenomenológico existencial, lo que nos interesa es acercarnos al otro, comprender mejor al otro, comprender mejor nuestra propia experiencia, que el otro comprenda mejor su experiencia y que desde ahí enriquezcamos nuestras experiencias intersubjetivas. Entonces, desde un marco fenomenológico existencial estamos hablando, ¿no? Desde ese marco, la fenomenología nos dice que los diagnósticos psicopatológicos no nos sirven, no los necesitamos. A mí no me sirve de nada saber si Max tiene un diagnóstico o no. De hecho, me estorbaría. Entonces, prefiero ni siquiera enterarme para que no me estorbe ese tipo de etiquetas. Es de ahí que la perspectiva existencial no recurre a los diagnósticos. No por rechazo, no porque no crea, sino porque no los necesitamos. No nos aporta. No nos aporta, exacto. Tenemos todo un sistema llamado fenomenología existencial con el que nos basta para tratar de acercarnos a las personas. Como bien dice Silvia, obvio que es política. Sí, en el fondo, como bien decía Thomas Das, se trata de política. Entonces, ¿quieres decir algo para ir cerrando? Nada, me gusta mucho esta parte de lo que veamos que es política y a lo mejor descubrimos que muchísimo de lo que se nos dijo que era biológico, que era verdadero, que era natural, simplemente llegamos a la conclusión que es una política y parte de la política es hacernos creer que es natural. Y bueno, para ir cerrando nada más, Marfe dice que qué pasa con los aspectos legales por considerarse esta disciplina como salud mental. Bueno, fíjate, yo particularmente, Marfe, estoy en contra de que a la terapia y a la psicología se le considere una línea de la salud. Porque considerarse de la salud es entrar una vez más en el modelo biomédico. Yo creo que nosotros tenemos que
Ojalá logremos salirnos de eso, pero hay una tendencia a veces en el mundo de querer tener todo cientificista e incluso objetivista, etcétera, basado en evidencias. Hay esta tendencia que creo que no nos conviene seguirla tan ciegamente. Nos conviene dejar claro, con una postura fenomenológico-existencial, que nosotros pensamos diferente. No significa que todo el mundo debe pensar como nosotros. No, todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera. Pero la perspectiva existencial fenomenológica no lo piensa desde ahí. Para nosotros, nuestro trabajo terapéutico es en la raíz de la palabra terapia. La terapia como acompañamiento. Fíjense, originalmente el primer significado de la palabra terapia era ese, acompañamiento cuidadoso. Un acompañamiento cuidadoso es lo que aspiramos a tener, en donde podamos estar cercanos, en donde podamos estar realmente juntos, tratando de dilucidar lo que significa existir como seres humanos, tratando de acercarnos un poco más a comprender ese misterio llamado existencia humana. Entonces, bueno, tenemos que cerrar. Muchas gracias por todo lo que nos dicen, ¿no? Muchos muchos comentarios, sí, eso está padre. Silvia, gracias por participar tan activamente. Nos dice que la salud mental es un disvalor en un sistema capitalista. Estoy de acuerdo contigo, Silvia. Estoy muy de acuerdo. Bueno, tenemos que cerrar. Acuerden, muchas gracias por participar de esta manera. Vamos a seguir hablando de este tema la próxima semana, a ver qué más nos surge. Háganos preguntas, compártanos lo que ustedes piensan para que podamos seguir comentando. Ya saben, pónganos temas y si nos da, seguimos hablando de este tema, por supuesto, ¿no? Hablaremos de otras consecuencias de por qué no nos gusta la patología, etcétera. Vamos a seguir con ese tema dentro de 8 días. Pero si hay otra cosa, pónganosla. Gracias por participar, escríbanos comentarios, escríbanos preguntas, ya saben que esto es algo que nos gusta hacer a Max y a mí. Y una cosa más, no olviden darnos un like, denos un like, eso nos ayuda mucho. Y compartan el video en sus respectivos Instagram, en sus respectivos Facebook, para que haya cada vez más gente que nos pueda ver. Y también que estamos en YouTube, en el canal del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, para que puedan conectarse con nosotros a través de YouTube. Por último, decirles que en el Círculo de Estudios en Terapia Existencial estamos todavía, bueno, ya empezamos las clases, estamos muy contentos. Ya iniciamos grupos. Pero si hubiera alguna despistada o despistado por ahí, todavía pueden incorporarse porque apenas llevamos una clase, entonces todavía pueden incorporarse, o para el fin de semana, también para el fin de semana, porque vamos a tener un curso de fines de semana y ese todavía no empieza. Entonces, si les interesa, por favor, conéctense con el Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Y muchísimas gracias. Gracias por vernos en Uruguay, Colombia, España, Argentina, Brasil y todos los otros lugares donde nos ven. Además, por supuesto, de nuestro hermoso México. Estamos con ustedes dentro de 8 días. ¡Hasta pronto! Ahora tenemos que cerrar un montón. Ya se cerró, ¿cierto? Ahora, finalizar. Finalizar el video en vivo. ¿Ese ya quedó finalizado, el de Facebook? No. Finalizar, mira. Perdón por todo este desmadre.